Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Nosotros les comentamos que durante más de un mes o aproximadamente un mes duró la movilización de los servicios también relacionados a la salud mental acá en la zona, a propósito también de una serie de demandas relacionadas finalmente también a la escasez de finalmente recursos para poder finalmente atender hoy día a la alta demanda que hay de usuarios en esta materia de salud mental a nivel local, una situación que se ha visto también mucho más compleja desde la pandemia en adelante, específicamente también en el sector público, donde los funcionarios indicaban también que los recursos disponibles finalmente no daban para poder generar también una atención de calidad en esta materia. A fines de la semana pasada se logró finalmente un acuerdo para poner esta movilización, así que para poder conversar acerca de los avances que se han logrado tras lo que realizado también a fines de la semana pasada, estamos ya en contacto con el psicólogo del COSAM, Leonor Mascayano, y quien fue vocero también de esta movilización, Ricardo Alarcón, a quien le damos la bienvenida. Buenos días, Ricardo. Hola, buenos días. Bueno, Ricardo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y queríamos comenzar un poco que nos conversara también cómo ha sido también estos días luego de haber firmado también ya la semana pasada, el día viernes, el acuerdo también con los directivos específicamente también del Servicio de Salud Concepción para poder deponer esta movilización y también los avances que se esperan también dentro de las demandas que ustedes tenían. Bueno, ha sido días de intenso ajuste y vuelta a la continuidad de atenciones para todos los dispositivos que estamos involucrados en esta movilización. Eh, Solamente por recordar, son 10 dispositivos en total los que estuvieron en esta movilización, los 4 COSAM bajo la jurisdicción del Hospital Regional, el COSAM Norte, Concepción, Leonor Mascayano, el de San Pedro, los 2 COSAM, el de Lota y el de Coronel, Price, Concepción, el Hospital de Día, el Servicio de Psiquiatría y la Unidad de Enlace. Entonces, para todos ha sido una vuelta digamos, a las atenciones normales, pero como parte de nuestra movilización nosotros insistimos en que el regreso a las funciones normales iba a venir con un cambio de énfasis, dado la agudización del conflicto y de las demandas que nosotros sostuvimos, que tiene que ver con centrarnos sobre todo en la calidad de las atenciones. Ya no podemos mantener un énfasis tan fuerte en la cobertura, dada la restricción que tenemos en el recurso humano, en todos los dispositivos, la cantidad de profesionales que trabajan, estoy hablando de todos, médicos, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, nutricionistas, psicopedagogos, etcétera, y el personal de apoyo, auxiliar, administrativo, por supuesto. En esa restricción nosotros no podemos dedicarnos a dar una amplia cobertura, sino que lo que tenemos que centrarnos en una estrategia de calidad. Y el marco de acuerdo del día viernes nos mantiene de todas maneras en alerta, porque estamos a la espera de que ese marco de acuerdo, si bien está respaldado por el Ministerio de Salud, le falta el respaldo presupuestario de la DIPRES. Así es que estamos todavía en alerta en espera de que eso se confirme en el escenario general de lo que está pasando con el presupuesto de salud 2025 de la Nación. Ricardo, buen día. Ángela Bustamante por acá. Ricardo, cuando usted nos dice quizás optimizar la calidad versus la cantidad, cuéntenos un poco porque venimos de cifras que han sido bien angustiantes en el sentido de que antes de que ocurriera la pandemia ya se hablaba de que podía venir una crisis importante en la salud mental. Ya habían ciertas luces, ciertos chispazos. Vino la pandemia y se empezó a tratar muchísimo más, empezó a relevarse, empezó a tener bastante notoriedad. ¿Qué es lo que se va a perder si efectivamente las coberturas se circunscriben en poder otorgar la atención a quien se pueda llegar, por lo que entendemos de lo que nos dice? ¿Qué es lo que vamos a ir perdiendo? Porque me imagino que el volumen que ustedes reciben es muy alto. Claro, lo que nosotros vamos a tratar de establecer, y en eso estamos trabajando intensamente en los distintos dispositivos, es, esto va a sonar un poco soñador, pero en echar a correr nuestra imaginación y diseñar nuevas estrategias que nos permitan abarcar de todas maneras, pero el foco tiene que ser en la calidad. Eso porque la atención regular también genera una sobredemanda o una sobrecarga, sobre todo de cada uno de los funcionarios. Solamente para tener un par de referencias, nosotros somos
más de 300 funcionarios, 350 funcionarios, que atendemos las necesidades de 650.000 personas. Esas son todas las comunas involucradas. Entonces, hasta acá, nuestras atenciones, dada la falta de recursos humanos, las atenciones se han tenido que ir espaciando en el nivel de especialidad. Usualmente lo que sucede es que en el nivel primario, en los consultorios, hay una atención que tiende a ser más o menos esporádica porque hay poco personal y se espera que cuando nos mandan gente al sector, digamos, al nivel secundario, a la atención de especialidad, nosotros veamos a las personas con más intensidad en el tiempo. Por ejemplo, que sean psicoterapias o atenciones de médicos con controles mensuales, psicoterapias que sean semanales o quincenales, pero en el escenario en que nosotros estábamos viendo a las personas más esporádicamente incluso que en un consultorio. Eso no puede sostenerse. Nosotros preferimos entonces ir abarcando por tramos a la gente, diseñar estrategias que nos permitan ir ordenando la demanda, y en eso estamos justamente, esa es la parte gruesa de nuestro trabajo hoy en día, estructurando la demanda de nuevo, para poder atender de manera inteligente y, en el fondo, vamos a poner en pausa la cobertura hasta que tengamos este momento de poder abarcar todo lo que hay. Las demandas, solamente, digamos, con las cifras que nosotros tenemos a nivel local, esto se refleja en lo nacional, pero si nos centramos en lo local, sabemos que las urgencias se duplicaron post pandemia, sabemos que las atenciones se triplicaron, en algunos casos de los dispositivos se cuadruplicó la demanda de atención. Entonces, la estrategia de inmediato, sin pensar, sin reflexionar mucho, sin tener mucho como el momento para pensar qué es lo que estaba pasando con este aumento de la demanda, fue cobertura, 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 y este es el momento de detenernos y decir, paremos un poco, esto tenemos que afrontarlo con más inteligencia, con más estrategia, con mucho más reflexión, con mucho más conversación entre todos los profesionales involucrados. Estamos hablando tanto de la parte médica como de los no médicos, que se le llama así tradicionalmente en el sistema hospitalario, y evolucionar a un sistema que sea mucho más comunitario e integrado con otros actores participantes de la atención en salud mental. En eso también estamos trabajando intensamente, en esto de involucrarnos con otros elementos de la comunidad que podamos finalmente conformar esta red. Nos hacemos llamar así la Red de Salud Mental del Gran Concepción, y queremos que efectivamente esa red se constituya en una atención que sea mucho más comunitaria y más profunda hacia las personas, que es lo que nos interesa. Ricardo, el día en que se firma el acuerdo también en las áreas donde finalmente se avanza, el director del Servicio de Salud habla de la brecha de recursos humanos. ¿Ahí hubo específicamente un compromiso finalmente de aumento de personal en más concreto? Sí, hubo un compromiso. Aquí, para tener un eje de comparación, la brecha nosotros la estimamos por sobre los 200 profesionales. Eso es lo que faltaría, ¿ya? Esa es la cantidad de gente que faltaría. Sobre todo en el ámbito médico, como, digamos, en consonancia con todas las solicitudes que hay en otros sectores de salud donde faltan más atenciones de médicos de especialidad. Esa es una parte que también está en falta en el área de salud mental. De esa brecha, que siempre es muy compleja completarla año a año, es muy difícil aumentar la cantidad de personal en las reparticiones estatales. Llegamos a una brecha mínima que luego se volvió a bajar, pero llegamos a un mínimo de 12 personas, ¿ya? Que estarían disponibles estos cargos, se comprometieron a estos cargos para ser llamados a concurso durante 2025. Junto con eso, nuestras jefaturas, que también estaban en este momento en renuncia. Entonces la idea es también llamar esos cargos a concurso. Los encargados de varios de los dispositivos también se espera que vayan a concursarse esas jefaturas, y eso es sumamente importante porque al momento de llenarse esas jefaturas, esos cargos también quedan disponibles como horas clínicas, que también las necesitamos para el trabajo cotidiano. Lo que lamentamos es que hasta acá no hay señales de aumento de médicos psiquiatras en el sector. Esa es la parte que quedó tremendamente pendiente y que vamos a seguir insistiendo en que eso también se complete. ¿Y esos 12 cargos, específicamente de qué se trata, de qué profesionales se trataría? No están especificados en el acuerdo todavía. Nosotros vamos a ver la manera de incidir en la decisión de estos cargos. Nosotros, digo, los delegados de los distintos dispositivos, incidir en que se orienten hacia las necesidades más
por decirlo, más urgentes de cada uno de los dispositivos. Hay dispositivos donde se necesita más psicólogo, hay otros donde necesita más terapeuta ocupacional, hay otros donde se necesita más trabajador social. Pero en todo lo que se necesita también son más horas de médico psiquiatra, porque nos interesa que sea de especialidad. Y en ese punto nos parece un poco preocupante lo que terminó pasando también la semana pasada. No tenemos ni un descargo personal contra las personas que ahora están en la jefatura. Ahora tenemos un nuevo jefe del Centro de Responsabilidad de Psiquiatría, que no es de la especialidad de salud mental. Y nos parece una señal un poco preocupante, quizá algo que está pendiente, porque si bien vamos a trabajar con la jefatura que asigne el hospital, vamos a estar trabajando en eso, pero nos parece preocupante que no haya gente de la especialidad en la determinación de las nuevas políticas. De todas maneras, vamos a estar ahí codo a codo compartiendo información, haciendo todo lo que se puede, pero nos parece un punto de especial urgencia y de ponerle ojo. Estamos en eso, en ponerle seguimiento también a lo que esté pasando. Ricardo, ¿a qué se debe que hoy día exista esta falta de profesionales en varias áreas? ¿Es por desinterés del profesional? ¿Es porque el sistema efectivamente no es, quizás voy a decir a lo mejor un concepto muy blando, pero no es acogedor con poder realizar la labor? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el diagnóstico que hacen ustedes al respecto? Nosotros consideramos que esto tiene que ver básicamente con dos elementos. Quizás hay muchos más, pero nosotros, entre las conversaciones de los distintos delegados y la conversación con la asamblea completa, lo que siempre hemos establecido es que la salud mental es la hermana pobre de las especialidades de salud. Es decir, sabemos que la salud en general hoy en día está llegando a este momento de crisis de financiamiento, pero nosotros hemos estado en crisis de financiamiento en los últimos 20, 25 años. La salud mental no tiene un presupuesto de más allá de los 2,6 puntos de todo el presupuesto de salud. Es decir, de toda la plata que hay en salud, que el senador Gaona, cuando estuvimos en la Comisión de Salud, decía son 30.000 millones de dólares o algo así. Nosotros decíamos, de esos 30.000 millones, 2,6 son de salud mental. O sea, el financiamiento para nuestra área ya es muy poco, ¿ya? Si lo ponemos desde el punto de vista de la estructura. Y eso no se ha cambiado. No hay ninguna administración que lo haya cambiado de manera decidida y directa. En esta administración hay ciertas luces de mejorar la infraestructura. Hay una ley integral de salud mental, hay un plan nacional de salud mental y eso nos parece muy bien. Pero no hemos visto que en el presupuesto el énfasis esté puesto en el recurso humano, porque para nosotros en salud mental esto se construye desde las personas y para las personas. Necesitamos más profesionales y necesitamos que esos profesionales estén incentivados a quedarse dentro del sistema. La gran demanda de salud mental que ustedes mencionaron al principio está dentro del sistema. Nosotros llegamos al 80% de la población con patología de salud mental. Entonces necesitamos que esos profesionales estén justamente incentivados a quedarse dentro. Cuando hicimos nuestra presentación en la Comisión de Salud del Senado mencionábamos esto. Hay profesionales que pueden tener 10 años, mucha formación, mucha experiencia. Estamos hablando de formación, digamos, magíster, algunos dobles magíster, qué sé yo, de especialidad. Pero el incentivo no está para quedarse dentro del sistema. Puede ganar perfectamente menos de 8.000 pesos la hora en el trabajo dentro del sistema. Está mucho más puesto el incentivo, por ejemplo, para un profesional, y no para todos, sino que para los que puedan, para trabajar en modalidad libre elección en FONASA, por ejemplo. Pero para quedarse dentro, para trabajadores sociales, para terapeutas ocupacionales, el incentivo es relativamente poco, diría muy poco. Y eso, unido a la situación de sobrecarga, hace que colapse rápidamente el sistema. Entonces nosotros creemos que tiene que ver una parte con esta cosa estructural de financiamiento de salud mental, y tiene que ver con que los incentivos no están bien enfatizados para que la gente se quede, para que este capital humano realmente diga, nos jugamos por la salud pública, aquí por lo menos ya hay un puñado de 300 que se la juegan, pero obviamente que podrían ser muchos más. Y creemos que ahí podría estar bastante del giro que se le podría dar en esta administración o en cualquier otra que se la juegue por la salud mental. Ricardo, además de obviamente la brecha en el recurso humano, hay otros ítems que se pueden avanzar independiente de ese, que quizás a lo mejor es más difícil. Está ahí también pendiente el tema de la dirección de presupuesto también para poder contar con los recursos. ¿Hay algo que se puede avanzar ahora en el corto plazo dentro de los acuerdos logrados también con finalmente las autoridades? Bueno, nosotros vamos a estar
haciendo este trabajo como decía, de estructurar la demanda, de reestructurar la demanda, de estudiarla de nuevo. Estamos estrechando lazos de colaboración con personas que nos puedan entregar cifras mucho más actualizadas. Estamos asesorados por el Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Concepción, y nosotros tratando de darle toda la relevancia a ese aspecto técnico que nos puedan dar para que esta estructuración o reestructuración de la demanda sea bien pensada y bien estratégicamente ejecutada. Eh, Nosotros trabajamos en este nivel secundario, vamos a tener que coordinarnos con otros niveles también de trabajo, por ejemplo, con el nivel primario, que eso tiene otras vías de financiamiento y tiene otras vías de trabajo, los dispositivos digamos, los SFAM, los programas de salud mental de cada uno de los SFAM, tenemos que coordinarnos mucho más profundamente con ellos. Eh, Vamos a jugar bastante de cerca y analizar muy bien la información dura que llegue respecto de, digamos, nosotros no tenemos, como dicen en política, estos big tank de pensamiento, estos como centros que hacen estudios. Vamos a tener que trabajar con lo que tenemos acá, que es el Departamento de Salud Mental, y obviamente vamos a querer invitar a cualquier otro organismo asociado a universidad que nos ayude a generar más investigación, a generar más conocimiento, porque sin ese conocimiento de base no podemos también guiarnos luego. Tenemos que hacer esa colaboración. Es complejo porque en el fondo significa jugar digamos, en la cancha más corta, más pequeñita, en el corto y mediano plazo, pero al mismo tiempo vamos a tener que ir lanzando estrategias que se orienten en el tiempo. Lo que entendemos es que a nivel nacional hay programas que están enfatizando aquello. Por ejemplo, el programa Nacional de Prevención del Suicidio es un elemento en donde se ha hecho mucha investigación y vamos a agarrarnos de eso también como referente. Hay un referente aquí a nivel local en el servicio de salud y vamos a colaborar con él. Están los referentes que trabajan con los dispositivos de atención primaria, con ellos también vamos a acercarnos de tal manera que ahí podamos profundizar mucho más la estrategia que adoptemos en adelante. Ricardo, más allá de esta manifestación o esta paralización que ustedes realizaron para poner muy visible ahí todo este tema de falta de personal, de las demandas que tenían, usted mismo ha dicho que posterior a la pandemia, y también es súper conocido que el tema de la salud mental ha tomado otros tintes. ¿En qué punto estamos, ahora que ustedes volvieron, en qué punto estamos finalmente en estos 600.000 personas que ustedes atienden, poco más de 600.000 personas? ¿Dónde estamos en cuanto a la población? ¿Sigue esta situación preocupante? ¿Ustedes ven cambios en los casos de las personas, diferentes patologías? ¿Cuál es el rango etario? ¿Cuál es el panorama? ¿Efectivamente sigue tan preocupante o tan duro, o hay ciertas luces de ver que las personas están más conscientes, saben un poco más, están más informadas? Un poco ahí para saber el panorama, en el fondo, en el cual nos estamos moviendo hoy. Ya, aquí en esta parte yo creo que voy a hablar a título de las reflexiones personales que tenemos entre colegas de manera más directa, no es tanto del movimiento, quizá, pero lo hemos conversado con profesionales de otros dispositivos y nosotros tenemos una serie de impresiones al respecto. Los colegas del área infanto-juvenil nos dicen llegan casos cada vez más graves a más temprana edad. Se refiere a patologías que tienen que ver mucho más con lo que usualmente se llama descontrol de impulsos, qué sé yo, pero que no están asociadas a que las personas tengan alguna patología per se, sino que en realidad tiene mucho que ver con los determinantes sociales, familiares, y a nosotros nos da la impresión siempre que eso tiene que ver con los determinantes más sociales, justamente, de la salud mental. Temas como la poca seguridad en el país impacta de manera importante, la presencia de la droga y las adicciones desde temprana edad es un elemento, un factor que también contribuye negativamente. El uso indiscriminado de redes sociales desde muy temprana edad, que nosotros vemos que en otros países se está tratando de regular para empezar cada vez más tarde en el uso de redes sociales, vemos que también es parte de un problema. El problema no son las redes sociales, el problema es que cómo el ejercicio de la parentalidad
no vigila este tipo de usos y prácticas, qué sé yo. En realidad hay una serie de elementos que son del escenario y que en la pandemia se agudizaron. El uso de dispositivos, por ejemplo, fue un punto importante que no se ha detenido. Hay otros tipos de cuadros también que han aparecido mucho más, no solamente en Chile, a nivel mundial. Hay un aumento sostenido del diagnóstico de personas con trastorno del espectro autista. Eh, Hay otras apariciones, por ejemplo, que tienen que ver con lo de la tasa de suicidios, cómo se ha ido transformando también, no solamente en infantos jóvenes, sino que también en adultos. Hoy en día, la caracterización del paciente eh, que ejecuta acciones autolesivas o derechamente de autoeliminación y que consumen suicidio, se trata de hombres sobre los 40 años, la ventana de edad es como de 40 a 55 años, lo que nos habla también de otros sectores, digamos, de la población que no consultan tanto, los hombres en general consultan menos que las mujeres, en donde también habría que poner ojo respecto de qué está pasando ahí. A nosotros nos queda la impresión, y esto es una reflexión que sostenemos, no solamente yo, que sostienen casi todos los profesionales de salud mental, que en algunos casos, lamentablemente, la salud mental llega tarde, llega al final, cuando hay una serie de otros elementos socioculturales que han generado problemas en las personas. Lo último, digamos, el último recurso es llegar a atenderse con un psiquiatra, con un psicólogo, cuando ya hay una serie de otros problemas que se podrían haber resguardado en un ecosistema de cuidado de las personas, en un ecosistema de protección social real. Y entonces nosotros pensamos que la pandemia agudizó bastante de estas problemáticas. En el caso de Chile, agudizó quizá la desigualdad, agudizó elementos que son determinantes de lo que nosotros vemos luego en un box de atención. Y por eso es que no podemos quedarnos solo en el box de atención clínica, sino que tenemos que salir a generar estrategias que sean mucho más comunitarias, mucho más en consonancia con todas las organizaciones que están trabajando en el área de salud mental. Así, este tema es muy relevante y también, por supuesto, poder contar con los recursos necesarios para poder atenderlos. Ricardo Alarcón, psicólogo del COSAM Leonardo Mascayano y también vocero de la movilización de salud mental acá en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador, conversando acerca de lo que fueron también sus demandas, en lo que avanzó también el acuerdo y el estado de alerta también para poder concretar también estas medidas que se comprometieron también los directivos. Muchas gracias, Ricardo, por estar junto con nosotros. Gracias, Ricardo. Que tenga muy buen día. Igual. Oye, importantes datos los que entregaba ahí en nuestro entrevistado, sobre todo en lo que tiene que ver cómo se une la necesidad que tiene la comunidad con lo que puede entregar finalmente el sistema. Ellos están hablando de que si efectivamente esto no se le pone un punto, ellos van a tener que, en el fondo, privilegiar ciertas cosas y hoy día hay una demanda muy grande. Sí, además que, bueno, estamos hablando del sector público, en el sector privado también para muchos es inaccesible desde el punto de vista también económico, de lo que cuesta también, por ejemplo, establecer, por ejemplo, acceder a un psiquiatra, que obviamente una sola consulta puede partir desde los 70.000 pesos, pero también a una terapia psicológica donde, como también Ricardo mencionaba, la idea es poder hacer una atención semanalmente, por lo tanto también a veces no se puede costear y por lo tanto el sector público también ha sido una respuesta, pero se llega tarde también muchas veces, ¿sí? Que es lo lamentable. Sí, así que bueno, hay que poner bastante valor a informarse también y, como decía nuestro invitado, a tratar de llegar lo antes posible para que no se llegue hasta el final y ellos no tengan que, en el fondo, quizás tener que hacer un trabajo un tanto más profundo, sino que poder ir ayudando a las personas.